Como todos ustedes saben, ¿no? La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica y es una enfermedad sistémica. Como ya nos ha comentado el compañero, pues es una enfermedad de causa desconocida, no hay varios factores que se ven que pueden ser la causa de producir, pero en sí decimos que es desconocida. La distribución es mundial y en España hay una incidencia de 1,4 pacientes por 100.000 habitantes. Puede aparecer a cualquier edad, en ambos sexos, pero comúnmente es más frecuente que afecte a adultos jóvenes y a una mediana a la edad media, ¿no? Es más frecuente antes de los 50 años, sigue un pico de incidencia donde aparece con más frecuencia, que es entre los 20 y los 39 años. Y como muchas o casi todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, pues es más frecuente en las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Y como nos ha dicho el doctor Genaro, existe una gran predilección por la afectación pulmonar. Es una enfermedad sistémica que puede producir afectación y síntomas a nivel de todos los órganos que tenemos, pero fundamentalmente lo que más afecta es el pulmón. Puede afectar a la piel, afectación musculoesquelética, afectación ocular, neurológica, cardíaca y renal. Se caracteriza porque se produce la formación de granulomas epiteloides no calcificantes y el diagnóstico se lleva a cabo por una serie de hallazgos clínicos, radiológicos, y la confirmamos con la evidencia histológica de granulomas epiteloides no necrotizantes que no sean justificados por ninguna otra patología. ¿Y cuándo podemos ver y cuánto la afectación musculoesquelética? Pues aparece alrededor del 25% de los pacientes. Y nos pueden afectar pues, a cualquiera de las estructuras del aparato locomotor, ¿no? A las articulaciones, a los músculos o al hueso. Cuando nos centramos en la afectación articular, se puede presentar bien de una forma aguda o bien de una forma más crónica, que se llama, decimos que es una artropatía crónica. Y dentro de la forma aguda, lo más frecuente es el síndrome de Loeffler, que se presenta generalmente con una afectación oligoarticular, aunque también puede ser poliarticular. ¿Qué queremos decir con oligoarticular? Pues que el paciente va a presentar inflamación de 2 a 4 articulaciones. Cuando presenta más de 4 articulaciones inflamadas, entonces decimos que tiene una afectación poliarticular. Y generalmente en el síndrome de Loeffler se suelen afectar las articulaciones de los miembros inferiores. Otra forma, que luego comentaré más detenidamente. Otra forma de manifestación articular en la sarcoidosis de forma aguda, pues es una artritis de pequeñas articulaciones que afecta sobre todo a las muñecas, o sea, las articulaciones de las muñecas y las articulaciones de los dedos de las manos. Y en estos casos puede estimular la enfermedad más prevalente inflamatoria que tenemos, la más frecuente, que es la artritis reumatoide. Y luego hay otros pacientes que van a poder presentar lo que decimos una artritis migratoria. ¿Y eso qué es? Pues que un día tiene dolor interno en una muñeca, otro día el codo, otro día la rodilla, o sea, se van pasando. ¿Y qué es el síndrome de Loeffler? Pues el síndrome de Loeffler se caracteriza porque el paciente puede tener inflamación articular, artritis, ¿no? Como pueden ver en estos dibujos, en estas fotos. Además tienen eritema nodoso, que son unas lesiones cutáneas que generalmente aparecen en las piernas, aunque puedan aparecer en otro sitio, que son como nódulos, que están rojos, calientes y que son dolorosos. Y luego se acompañan de inflamación de los ganglios torácicos, de la adenopatía ciliaris. Y además tienen fiebre. El síndrome de Loeffler aparece en el 5 al 10% de los pacientes con sarcoidosis. Es más frecuente en las mujeres, en mujeres caucásicas, es decir, mujeres blancas o de ascendencia europea. Tiene una preferencia estacional de tal manera que se dan más casos en los meses de primavera e invierno. Como les comenté, es más frecuente que sea una oligoartritis, una afectación de poquitas articulaciones, aunque también pueden tener cuadros con más articulaciones. Afecta fundamentalmente a las extremidades inferiores, y lo más frecuente es la afectación de los tobillos. Y como les he comentado, es oligoarticular en más del 80% de los pacientes, es simétrica, o sea que si le afecta un tobillo, tiene muchas probabilidades de que sean los dos los que le vaya a afectar, y la más frecuente el tobillo, que aparece en el 90% de los pacientes.
vamos a ver que los pacientes tienen dolor, tienen inflamación, tienen un edema alrededor del tobillo, que nosotros le decimos que tiene un aumento del tejido blando, o sea que no solamente afecta a la articulación, sino que todo el tejido que está alrededor, tejidos de los subcutáneos, los tendones, están inflamados. Y generalmente cuando aparece el síndrome de Lowe, pues aparecen a la vez las lesiones cutáneas, o sea las lesiones de los nodulitos rojos en las piernas, junto con la inflamación articular. Y este cuadro la verdad es que tiene un buen curso, tiene un buen pronóstico, se resuelve en poquito tiempo, a veces incluso sin necesidad de tomar ningún tratamiento, y en el 90% de los casos en un año. La otra parte de la forma de presentación de la afectación articular es la artritis crónica, ¿no? Decimos que es crónica cuando el cuadro está por lo menos de forma mantenida más de 6 semanas y puede durar incluso años. Esto es mucho menos frecuente, aparece entre el 0,2 y el 2% de los pacientes que tienen sarcoidosis, y tiene más predilección de aparecer en los pacientes de raza negra. Pues, generalmente la afectación articular crónica, los pacientes con sarcoidosis aparecen después de que el paciente ya está diagnosticado de sarcoidosis. Y generalmente esta forma de presentación es en pacientes mayores, en pacientes de más de 50 años. En este caso de la afectación articular crónica es más frecuente que la inflamación, las articulaciones que estén dañadas sean en los miembros superiores más que en los miembros inferiores, y en algunos casos puede simular lo que he comentado antes, la artritis reumatoide, ¿no? Que es inflamación sobre todo de las muñecas, de las articulaciones de los nudillos, ¿no? Que son las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, que son las de los deditos, y en algunos casos, hasta en el 30% de los casos, pueden tener un marcador inmunológico asociado, que es el factor reumatoide, que nos puede hacer pensar que es una artritis reumatoide, pero no todo el mundo que tiene una artritis reumatoide tiene un factor reumatoide positivo, y no todo el mundo que tiene un factor reumatoide positivo va a tener una artritis reumatoide. O sea, en medicina las cosas no son tan matemáticas. Y generalmente un paciente que tenga una sarcoidosis, si tiene estas manifestaciones, o sea, una artritis inflamatoria crónica, o tiene unas deformidades en manos de Jakob, que tienen las manos desviadas, ¿no? Las metacarpofalángicas están un poquito torcidas, luego les enseñaré una imagen, o tienen una dactilitis, ¿no? Que es como esta inflamación del dedo, que nosotros decimos que parece que tiene el dedo de salchicha, un dedo de salchicha. Pues si tienen un paciente estas manifestaciones y ya está diagnosticado previamente una sarcoidosis, pues diremos que lo que tiene es una artritis sarcoidea. Esto es lo que les comenté, que es una deformidad en Jakob. Ya es verdad que en la sarcoidosis aparece poco frecuentemente, es más frecuente en otras enfermedades reumatológicas como el lupus, y que obviamente tienen una desviación de estas articulaciones hacia afuera y una hiperestesis, un dedo en Z, el pulgar que llamamos en Z, ¿no? Que ven que tienen esta articulación hiperextendida. Hemos dicho que se puede producir afectación de las articulaciones, también afectación de los músculos. Pues cuando se produce la afectación de los músculos muchas veces es asintomática, o sea, el paciente no nota nada y se resuelve espontáneamente, sin necesidad de tratamiento. Hay varias formas de presentación cuando hay una afectación muscular. Una es una forma más aguda, que entonces el paciente sí que tiene dolor muscular, tiene un dolor generalizado, tiene debilidad. Incluso cuando se le hace un análisis de sangre para ver si existe inflamación, pues podemos encontrar una enzima alta, una enzima elevada, que es la CPK, que decimos, la creatinina, y esto puede hacer que nos confundamos con otras entidades, que son las neuropatías, las enfermedades propiamente de los músculos, que hacen que inflamen los músculos, pues que clínicamente producen también dolor y debilidad, y que en los análisis observamos también un aumento de esta enzima, que es una enzima muscular. Luego hay una forma nodular, y es que los pacientes tienen nodulitos, son nódulos en los músculos, que son subcutáneos, que pueden doler y pueden estar localizados en los brazos o en las piernas. La verdad es que esto es poco frecuente, pero es muy característico, o sea que si un paciente está diagnosticado de sarcoidosis y tiene estos síntomas, pues hay que pensar que esto está relacionado con la misma entidad, no que el paciente tiene otra enfermedad, ¿no? Esto es
lo que comentaba antes el compañero, son enfermedades sistémicas y los diferentes especialistas que tenemos conocimiento de esta enfermedad siempre tenemos que tener una mente abierta. No si yo soy reumatóloga, bueno, tenemos enfermedades sistémicas, ¿no? Solamente preocuparme por las articulaciones, ¿no? Yo tengo que preocuparme si el paciente tiene fatiga, si me inflama el ojo, si tiene fiebre, si ha perdido de peso. Entonces tengo que hacer una anamnesis muy completa para que no se me escape que puedan estar apareciendo síntomas en alguno de esos órganos que lo puede producir la sarcoidosis. Y es a veces el hecho de que esta sea una enfermedad tan heterogénea, que en unos pacientes tengan unos síntomas, otros pacientes tengan otras, es lo que en ocasiones puede influir en que se retrase el diagnóstico, ¿no? Por eso es muy importante que se conozca muy bien esta enfermedad y estamos intentando también que se trascienda a la población general y que también tengan mucho conocimiento de ellos nuestros compañeros de atención primaria, ¿no? Los médicos de familia, que son los primeros que suelen ver a los pacientes, para que en cuanto vean algunos síntomas que sean sugestivos de ellos, que lo remitan a los especialistas que considere que tiene que ser para el paciente para diagnosticar. Y luego hay una afectación muscular crónica que histológicamente, si al paciente le haces una biopsia del músculo, pues le vas a ver que tiene granulomas, como hemos dicho antes, granulomas epitelioides no necrocitantes, pero que el paciente no va a tener síntomas y no va a requerir tratamiento. Y por último, la tercera forma de afectación es cuando lo que afecta realmente es a hueso. Esto es muy frecuente, afecta al 5% de los pacientes con sarcoidosis. Probablemente esté también infradiagnosticada porque como el paciente no tiene síntomas, pues no se investiga, pero en ocasiones podemos hacer pruebas de imagen y encontrarnos con que hay unas lesiones sugestivas de afectación sarcoidea, pero que no han dado la cara, ¿no? Y igual que en ocasiones el diagnóstico de sarcoidosis es de forma casual porque el paciente se va a operar de algo, le hacen una prueba radiológica, ¿no? Una placa de tórax y de repente se ve que tienen los ganglios inflamados, que tienen los ganglios aumentados y es la forma con la que se diagnostica y el paciente está clínicamente perfecto, no tiene ningún síntoma. Es por lo que el compañero que muchas veces pues sí se diagnostica la enfermedad pero no requiere ningún tratamiento. Cuando existe, en cuanto a la afectación ósea, en casos muy avanzados puede haber dolor, puede haber debilidad, esto puede producir una fractura. Es más frecuente que se afecten las articulaciones de los huesos de las manos o de los pies y pues, se puede afectar con esta formación de quistes, ¿no? que ven aquí. Generalmente afecta más a las manos y los pies, aunque hay algunos trabajos que se han publicado en los que dicen que también puede haber afectación con la misma frecuencia del esqueleto axial, ¿no? de la columna vertebral. Y es verdad que cuando existe afectación ósea, generalmente se va acompañado de otras manifestaciones extraóseas, ¿no? Con la afectación sobre todo de los ganglios mediastínicos, afectación del parénquima pulmonar o que aparezcan ganglios en otro sitio, ¿no? En el cuello, en las axilas, en las ingles o que aparezcan lesiones cutáneas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de sarcoidosis? Pues en general con una muy buena anamnesis. Tenemos que preguntar mucho, eso es muy importante. Tenemos que explorar al paciente, hay que hacer una exploración sistémica. Nos tenemos que ayudar de las pruebas de los análisis, ¿no? Para ver si existe inflamación, si existe elevación de la velocidad, de la PCR. En algunas ocasiones se requiere pruebas de imagen, ¿no? En función de los síntomas, radiografías, resonancias, incluso PET, biopsias de músculo, biopsia sinovial o biopsia de los ganglios para ver si vemos esos granulomas y otras veces estudios serológicos para descartar que realmente hay otra enfermedad que estudiar. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues va a depender de la severidad y de la forma de presentación, insistir. Como ha dicho el compañero, no todo el paciente que tiene una sarcoidosis va a requerir un tratamiento, ¿no? Y a lo largo de la evolución de la enfermedad, pues va a haber épocas que lo va a requerir y otras épocas en las que puede estar simplemente haciendo controles.
En cuanto a la afectación articular, en los casos leves pues, se utilizan analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, puede ser el ibuprofeno, el naproxeno, y en algunas ocasiones pueden incluso resolverse espontáneamente después de pasar un poquito de tiempo, ¿no? Sobre todo en los pacientes con síndrome de Iloffe. Sí que es verdad que a veces con los antiinflamatorios no es suficiente y tenemos que añadir dosis de corticoides cortas, dosis de corticoides pequeñas y durante poco tiempo, ¿vale? Y cuando añadimos corticoides es verdad que acortamos el tiempo de duración de los síntomas articulares. Y cuando los casos son ya moderados o graves, que tenemos que recurrir a dosis medias altas de prednisona, ¿no? Entre 20 o 40, pues si vemos que al ir disminuyendo esas dosis de corticoides se vuelve a tener brotes en el caso de que yo me estoy centrando articular, pues entonces tenemos que añadir un fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? Un fármaco inmunosupresor. Es verdad que para el control de la actividad simplemente del aparato locomotor es raro que necesitemos utilizar dosis altas de corticoides, ¿eh? Es muy raro. Con dosis a lo mejor de 10 miligramos controlamos la actividad de la enfermedad. Pero en el caso que necesitamos dosis más altas, entonces recurrimos a los fármacos inmunosupresores, que el que utilizamos de primera elección es el metotrexato, pero en casos en los que el paciente no lo tolera o aparecen efectos secundarios, podemos recurrir a otros como es la azatioprina o es la leflunomida. Los antipalúdicos, que es la hidroxicloroquina, pues también la podemos utilizar. Es verdad que donde es más efectivo es en la afectación cutánea, pero en caso de pacientes con una afectación articular leve también nos pueden ayudar. Y todos estos fármacos, como les digo, los utilizamos como ahorradores de corticoides, ¿no? Porque los corticoides son buenos, son unos buenos fármacos, pero también tienen unos efectos secundarios y necesitamos tener que el paciente reciba la menor dosis posible y durante el menor tiempo posible. Y cuando no existe respuesta la suficiente o la respuesta que nosotros deseamos con estos fármacos, pues ahora podemos recurrir a fármacos biológicos, a los anti-TNF, concretamente al infliximab y al adalimumab, que es con los que más experiencia hay, aunque ahora también se están utilizando otros como el cetronimab y el golimumab. ¿Y cuáles son los mensajes que yo me llevaría a casa? Pues que la afectación articular tenemos que tener en cuenta que puede ser la primera manifestación de la sarcoidosis en una paciente joven sin otros antecedentes personales que empieza con un dolor, con una inflamación, sobre todo en los tobillos periarticular. Aunque no tenga otra manifestación, tenemos que encender la luz y pensar que el diagnóstico diferencial puede ser una sarcoidosis, que no siempre hay una correlación con el grado de afectación pulmonar, que es como el punto diana de esta enfermedad con la afectación articular. Puede ser que un paciente desde el punto de vista respiratorio esté fenomenal controlado y que tenga artritis o viceversa, y que como siempre el diagnóstico precoz y tratamiento precoz pues va a ayudar a que no haya daños posteriores mayores que interfieran en la calidad de vida de nuestros pacientes, y que tenemos que luchar y abogar por hacer esto, diagnóstico precoz y tratamiento.